La corrupción, uno de los problemas que más afecta a Chile, aunque pareciese tomar un rol secundario frente a la masiva oleada de delincuencia que vemos en este país. Pero en medio de todo eso han surgido numerosos casos vinculados tanto a la izquierda como a la derecha y denuncias contra el empresario Andrónico Luksic, simultáneamente al tiempo que el Congreso decidió aprobar un proyecto en el cual declaraban que era incompetente la alcaldesa del Partido Comunista, que no servía para lo que hacía, Iracy Hasler, en Santiago Centro, y le pedían al gobierno que interviniera en la zona por ser la comuna donde más homicidios se están dando y donde más ha aumentado la criminalidad en el último tiempo. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Miguel Pizarro Pincheira, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Iracy Hasler es la alcaldesa por la comuna de Santiago, el centro de la capital, y que está administrada, como ya es del Partido Comunista, por ese mismo partido. Y la realidad es que su administración ha sido un fracaso total. Vemos un aumento importante del narcotráfico, la violencia, los asesinatos, los robos, la inseguridad y una de las zonas más peligrosas en todo el país. Y en medio de todo eso, ya no es solo una percepción, dirían, que tienen algunos, sino que esto ya se declaró oficialmente por el Congreso, ya que en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto en el cual se decía que su gestión ha sido deficiente y por lo tanto le están pidiendo a Boric que tome todas las medidas de colaboración con el municipio para enfrentar la delincuencia. Traducción de esto que se aprobó con una importante cantidad de votos. Lo está haciendo pésimo, así que como no le da para poder cumplir con los problemas de delincuencia en la zona, le están pidiendo al gobierno central que intervenga. En gran medida esto valida lo que ya hace algún tiempo se está mencionando, y en este programa lo mencionamos, de que esa administración ha sido un fracaso total, las críticas que se han hecho sistemáticamente en contra de ellas completamente justificadas, y no es que las administraciones anteriores por parte de la derecha hayan sido buenas, nada más que han sido peores. Es casi como lo que ocurre en la comparativa de decir, no es que Piñera haya sido bueno, pero Boric es peor. Nada más que en comparación las personas pueden decir, es que era mejor. No, simplemente igual era malo, nada más que esto es mucho peor. Y eso parece ser la temática con muchas figuras de este gobierno. No es que lo anterior era bueno, pero esto es peor. Entonces es una versión empeorada en todos los ámbitos de las administraciones anteriores de izquierda y de derecha. Pero en medio de todo eso, se han revelado además una serie de casos de corrupción, algunos condenados de manera bien vergonzosa y otros que simplemente no avanzan, asociados a todos los sectores políticos. En el caso del Frente Amplio y de la izquierda en particular de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, se reveló que uno de sus fundadores, que además tenía un cargo en el Estado en materia educativa, estaba asociado a irregularidades, corrupción asociado a gastos en educación. Ahora, esto era asociado a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, la comuna que actualmente administra Matei. Y en la administración anterior, que era Frente Amplista, se descubrió que se perdieron 1.600 millones de pesos asociados a gastos educativos que él administraba. Y esos gastos aparentemente se los gastaron en fiestas, comida, alcohol, trago, etcétera. 1.600 millones de pesos que o se malgastaron o otras partes no saben qué pasó con ellos. Desaparecieron. Esa cosa tan mágica que tienen los políticos de acercarse a la plata y desaparece. Impresionante, ¿no? Magos fiscales. Y dentro de eso, lo condenaron. ¿Pero qué lo condenaron? Y esto es un chiste. Esto es casi como peor, diría, incluso que en las clases de ética. Lo condenaron a hacer firma mensual por robarse toda esa plata. Firma mensual, no va a ir a la cárcel nada, firma mensual, y al mismo tiempo a dar una charla sobre educación. A dar una charla, ni siquiera a ir a una charla, a dar una charla sobre educación. Esa es su condena por ser el que administró la pérdida o robo de más de 1.600 millones de pesos. Y más encima, en medio de todo eso, él ni siquiera se encuentra en Chile, porque el gobierno, en medio de este juicio, lo mandó, pagado por el Estado, con una beca que subsidiamos todos nosotros con nuestros impuestos, a estudiar en Inglaterra. Ahí lo ven, ahí están las becas fiscales que tanto le dicen, esos gastos estatales, que dicen, no, si es para ayudar. Y ahí ven, amigos de gobierno, amigos políticos, uno de los fundadores del Partido de Revolución Democrática, y en medio de un juicio de corrupción, en el cual lo condenaron a algo que realmente es vergonzoso, él ni siquiera estaba en el país porque lo mandaban con una beca subsidiada por todos nosotros a estudiar en Inglaterra. Qué maravilloso es el Estado, qué maravilloso es el Estado.
Y muestra esto el gran problema del Poder Judicial, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no se queda ahí, no, porque los casos de corrupción siguen creciendo. En el caso de la derecha, y particularmente los cercanos a Sebastián Piñera, va creciendo el caso de corrupción del alcalde Torrealba, que es de Renovación Nacional, y que vimos hace poco que se le detectó incluso billetes, miles de millones escondidos en paredes, súper inocente, por supuesto. Caso de corrupción que está dándose ahí. Y se ve que ahora se está creciendo también a Felipe Guevara, que tuvo un cargo importante en la administración de Sebastián Piñera y también tuvo una alcaldía. Entonces, en medio de todo eso vemos que están surgiendo cada vez más casos de corrupción de la izquierda y la derecha, pero curiosamente no se está hablando mucho de eso. En la prensa estamos viendo que hablan de cualquier otra cosa. Algunos dirían que no es tantas noticias. Sí las hay, pero no las quieren hablar. ¿Dónde han visto que se hable con mucha rigurosidad, de manera dura, con este caso de corrupción en que se condenó con una condena que es vergonzosa? Ni siquiera clases de ética, firma mensual y ir a dar una clase de temas educativos. Ni siquiera le hacen clases de ética, ni siquiera, que eso ya es vergonzoso. Nadie está hablando de esto. ¿Quién habla de esto en el caso de Felipe Guevara, que se extiende ahí los casos de corrupción? Nadie habla. Y el último caso está asociado a Andrónico Luxi, conocido empresario chileno, muchos dirían corporativista, vinculado también a la tenencia del canal de televisión Canal 13, también a temas de banco, y que se descubrió que una empresa asociada a su familia, particularmente la empresa El Cerrito, que es propiedad de la familia Luxi, habría estado extrayendo agua ilegalmente, o sea, robando agua de comunidades para regar uvas de su empresa durante más de 15 años. Y eso en periodo además de sequía. Es un robo, ¿no? Es un robo de los derechos de propiedad que pueden tenerse sobre el agua de los habitantes locales. Pero también nadie habla de esto. Casos y casos y casos y acusaciones de corrupción y nadie habla de esto. Nada. Y hay una cosa que es lo que muestra por qué se da esto. Y es la complicidad de las estructuras de poder, tanto periodísticas como judiciales, con la casta política. Y esto pasa porque incluso cuando se habla, no hay consecuencias. Y si llega a juicio, porque vemos que el único caso aquí que llegó a juicio es el caso de este fundador de Revolución Democrática, muy cercano, por supuesto, a John Joe Jackson en su momento por ser fundador este señor, y al final lo mandaron para afuera con una beca y lo condenaron, pero lo condenaron a algo tan vergonzoso que es casi como si no fuera una condena. Que durante tu administración se roben más de 1.600 millones de pesos y se lo gasten en alcohol, en fiestas y el resto que desapareció, se lo robaron. Y después tu única condena sea firma mensual y al mismo tiempo dar una clase en temas educativos, es un insulto a la inteligencia de cualquier persona razonable, es vergonzoso. No hay más consecuencias, nadie lo habla, porque incluso si esto llega al Poder Judicial, el Poder Judicial está tan vinculado, subordinado y controlado por el mundo político que no les pasa nada, no les pasa nada. En cualquier otro país decente esto significaría cárcel, en algunos países incluso pena de muerte, y en lo que sería justo es de pena de por vida por estos hechos de corrupción. No pasa nada. Impresionante. Y en gran medida tiene que ver por cómo funciona el Poder Judicial, que debe ser reformado. Y que lamentablemente con el nuevo proceso constituyente no se va a tocar el Poder Judicial, se encargaron de eso. Y es porque el Poder Judicial tiene intervención por diseño del mundo político. A los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente, con acuerdo de 2/3 del Senado. Está metido, por lo tanto, su nombramiento y por lo tanto influye el Senado, lleno de políticos de izquierda y derecha, y por otro lado el presidente, que es un político también. Y se elige por 2/3. Y después también, por ejemplo, las cortes de apelaciones, los jueces que están ahí, también lo elige el presidente, pero de una terna, o sea, 3 candidatos que le presenta a la Corte Suprema. Entonces el Poder Judicial no es realmente independiente. Y por eso vemos que nunca toca a las estructuras de poder de un lado ni de otro. Vergonzoso. Lo correcto sería estas penas: cárcel por mucho más años, condenas millonarias o penas aún más duras. Pero eso requeriría una reforma profunda del Poder Judicial y romper el monopolio estatal sobre la justicia, pero no lo van a querer hacer, porque a los políticos no les conviene y ellos hacen las reglas. ¿Y cómo querrían cambiarlo? Si miren, los descubren haciendo cosas vergonzosas y no pasa nada. ¿Pero qué les parece esta situación? Tanto esta resolución que se aprobó en la Cámara de Diputados en contra de la alcaldesa Iracy Hasler, como estos casos de corrupción en la izquierda y en la derecha. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.